Las órdenes no tenían sentido. Un comandante de brigada miraba fijamente el mapa, trazando con el dedo el curso del río Rin, una de las barreras naturales más formidables de toda Europa occidental. Era el año 1945. El avance aliado hacia Alemania había sido lento, metódico y sangriento. Cada puente que los alemanes no habían volado había sido disputado, destrozado, reducido a escombros antes de que un solo soldado aliado pudiera cruzarlo. El Rin debía ser el último muro defensivo del Tercer Reich, un río de casi 300 metros de ancho en algunos puntos, que fluía frío y veloz por el corazón industrial de Alemania. El propio Hitler había ordenado la destrucción de cada puente antes de que cayera en manos enemigas. El ejército alemán había seguido esas órdenes con aterradora precisión. Puente tras puente, explosión tras explosión, demolido según lo previsto. Así que, cuando a principios de marzo se filtró discretamente en la estructura de mando la noticia de que un joven oficial había propuesto un plan, no un plan de asalto estándar, ni un cruce metódico con apoyo de artillería, sino algo improvisado, urgente, casi temerario, los altos mandos negaron con la cabeza. Algunos incluso se rieron a carcajadas. Según se cuenta, un general dijo que era el tipo de plan que se le ocurre a un oficial subalterno cuando aún no comprende la realidad de la guerra. Estaban equivocados. Lo que ocurrió en un pequeño puente ferroviario cerca de la ciudad de Remagen, Alemania, el 7 de marzo de 1945, transformaría los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, aceleraría la derrota de la Alemania nazi y ofrecería a los historiadores militares una lección imperecedera sobre el valor de la iniciativa, el coraje y la capacidad de pensar más rápido que el enemigo. Pero para comprender verdaderamente lo que sucedió, y porque fue importante, hay que entender a qué se enfrentaban las fuerzas aliadas. Y hay que entender al hombre que se negó a aceptar que era imposible. Retrocedemos. El invierno de 1944 a 1945 fue brutal para los aliados. La Operación Market Garden, el ambicioso asalto aerotransportado en los Países Bajos, fracasó en septiembre de 1944, impidiendo a los aliados una rápida entrada en Alemania. La Batalla de las Ardenas, en diciembre y enero, les costó a los estadounidenses más de 75.000 bajas y consumió enormes reservas de combustible, municiones e impulso. Para cuando los ejércitos aliados se recuperaron y reanudaron su avance hacia el este en febrero de 1945, todos comprendieron que cruzar el Rin era el siguiente gran desafío. El Rin no es solo un río. Es una fortaleza geográfica y psicológica. En los puntos donde los aliados esperaban cruzarlo, su ancho variaba entre 90 y más de 300 metros, con corrientes que podían alcanzar entre 10 y 13 kilómetros por hora en invierno. Las orillas del lado alemán estaban elevadas en muchos lugares, lo que ofrecía a los defensores excelentes campos de tiro. Los puentes de pontones, la solución militar estándar para cruzar ríos, tardaban días en construirse bajo fuego enemigo, requerían equipo de ingeniería especializado y eran terriblemente vulnerables a los ataques enemigos durante su construcción. Todo planificador militar experimentado sabía que un cruce del Rin en una zona de conflicto costaría miles de vidas. El séptimo ejército alemán y elementos del grupo de ejércitos B habían establecido posiciones defensivas a lo largo de la orilla oriental. Las baterías antiaéreas se habían reconvertido para su uso contra embarcaciones y puentes. Nidos de ametralladoras cubrían todos los posibles puntos de cruce. Se habían colocado cargas explosivas en cada puente. La Wehrmacht había desarrollado una política que, en esencia, consistía en: si no se puede defender un puente, se le vuela. Esta estrategia se inculcó a todos los comandantes de guarnición, desde el Báltico hasta la frontera suiza. Y los alemanes habían sido extraordinariamente buenos en ello. Desde Nimega hasta Colonia, desde Mosela hasta Elan, la historia siempre era la misma. Las fuerzas aliadas se acercaban a un puente y oían el profundo y ensordecedor estruendo de las cargas explosivas. Luego contemplaban el acero retorcido y el hormigón destrozado hundiéndose en las frías aguas. Los alemanes creían que el Rin era impenetrable. Los ingenieros de la Wehrmacht habían estimado que, incluso si los aliados llegaban al río con un contingente numeroso, tardarían semanas en establecer un cruce capaz de soportar divisiones blindadas, y para entonces, Alemania ya habría reorganizado sus defensas. Esos cálculos no eran descabellados. Simplemente estaban a punto de ser invalidados por un hombre y un extraordinario acto de valentía improvisada. Su nombre era Karl Timmermann, y cuando la historia lo buscó aquella fría tarde de marzo, tenía 24 años, estaba de pie en una ladera de Alemania y contemplaba algo que no debería haber existido.
Timmerman era teniente primero del 27º Batallón de Infantería Blindada, perteneciente a la 9ª División Blindada del Primer Ejército de los Estados Unidos. Creció en Nebraska, hijo de un inmigrante alemán, un detalle que más tarde adquiriría cierta ironía, y alcanzó la mayoría de edad durante la Gran Depresión, comprendiendo desde joven lo que significaba luchar por algo con muy poco. No era un estratega célebre. No ostentaba el nombre de ningún general famoso. Era un comandante de compañía que desempeñaba su labor: liderar a sus hombres, resolver problemas en el campo de batalla y mantenerlos con vida. Timmerman llegó a Europa en 1944 y combatió en los setos de Normandía, en las encarnizadas batallas otoñales del bosque de Urgen y en los desesperados combates de la batalla de las Ardenas. A principios de 1945, había visto suficiente muerte como para vivir 10 vidas. También había desarrollado esa cualidad que distingue a un buen oficial de uno excepcional: la capacidad de analizar una situación y actuar antes de que nadie más haya procesado lo que ve. En la jerga militar, era un hombre de iniciativa, y el 7 de marzo de 1945, esa iniciativa cambiaría la historia. Lo que Timmerman no podía saber con certeza aquella mañana era el estado de desesperación en el que se encontraban los alemanes. El puente de Remagen, conocido formalmente como Puente Ludendorff, en honor al famoso general alemán de la Primera Guerra Mundial, había sido un cruce ferroviario crucial sobre el Rin. A principios de marzo de 1945, era uno de los últimos puentes que quedaban en pie a lo largo del Rin central. Los alemanes no habían podido demolerlo con la misma rapidez que otros porque seguía siendo utilizado por las fuerzas alemanas en retirada. Miles de soldados, caballos, vehículos y refugiados lo habían estado cruzando durante semanas, huyendo del avance estadounidense. El puente estaba cargado con explosivos. De eso no cabía duda. El oficial de ingeniería alemán responsable de su destrucción, el capitán Willy Brahe, había recibido las órdenes. Pero las cargas se habían colocado apresuradamente, algunas estaban dañadas y la cantidad y el tipo de explosivo disponible no eran los adecuados. Hubo confusión sobre quién estaba al mando, confusión sobre cuándo volar el puente y confusión sobre qué se necesitaba realmente para derribar un puente ferroviario de acero de 305 metros. Estas no eran excusas. Eran hechos que tendrían una importancia crucial en las próximas horas. Por parte estadounidense, el acercamiento a Remagen fue casi accidental. La 9ª División Blindada llevaba a cabo un reconocimiento en fuerza, básicamente un avance exploratorio, a lo largo de un tramo de Renania que no se consideraba un eje principal de ataque. El esfuerzo principal aliado se concentraba más al norte, donde el Primer Ejército y el 21º Grupo de Ejércitos Británico planeaban operaciones de cruce deliberadas con pleno apoyo de ingenieros. Remagen figuraba, en la mayoría de los mapas de planificación, como un objetivo secundario. Entonces, justo antes del mediodía del 7 de marzo, una patrulla del 27º Batallón de Infantería Blindada coronó una colina cerca del pueblo de Wiersdorf y miró hacia abajo. Y allí estaba. El puente Ludendorff. Sigue en pie. Sigue intacto. El comandante de la patrulla respondió por radio de inmediato. Sus palabras fueron escuetas, casi incrédulas. Había un puente sobre el Rin y parecía estar intacto. La reacción del alto mando fue una mezcla de sorpresa, entusiasmo y cautela militar. El general William Hoge, comandante del comando de combate, tuvo que tomar una decisión en cuestión de minutos. La doctrina estándar era clara: no se lanzan unidades descoordinadas a un cruce fluvial defendido sin preparación. Hay que consolidar las posiciones, desplegar a los ingenieros y planificar un asalto metódico. Actuar de otro modo equivalía a provocar un desastre. Una unidad dispersa en un puente estrecho, expuesta al fuego enemigo, aniquilada poco a poco. Pero Hoge no estaba viendo una situación estándar. Estaba viendo algo que podría durar 30 minutos, quizás menos. Dio la orden de moverse, y la compañía de Timmerman sería la que lideraría. Esto es con lo que se encontró Timmerman cuando llegó a las afueras de la ciudad de Remagen y pudo ver el puente con claridad por primera vez. El puente Ludendorff era una estructura imponente, 2 arcos de acero de 94 metros de altura que descansaban sobre 4 torres de mampostería, por donde circulaba una línea férrea de doble vía sobre el Rin. Su construcción tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, finalizada en 1918, y sus torres se utilizaron para albergar pequeñas guarniciones alemanas. En un extremo, en la orilla oeste, había un túnel ferroviario que atravesaba el acantilado. Los defensores alemanes utilizaban este túnel como refugio y puesto de mando.
El puente en sí medía aproximadamente 325 metros de largo y era lo suficientemente ancho como para que vehículos e infantería lo cruzaran simultáneamente, a pesar de haber sido construido para el tráfico ferroviario. Los ingenieros estadounidenses ya habían evaluado en sus documentos de planificación que, si lograban capturar un puente sobre el Rin intacto, las posibilidades operativas inmediatas serían enormes. Los vehículos blindados podrían cruzar en minutos en lugar de días, y todo el plan defensivo alemán a lo largo del Rin se desmoronaría. Pero el problema radicaba en cómo transmitir el mensaje. La infantería alemana se había atrincherado en la orilla este. Los cañones antiaéreos se habían reubicado para proteger el tablero del puente. Una torre antiaérea en el lado opuesto contaba con armas capaces de diezmar a los hombres a corta distancia. Francotiradores ocupaban las torres de piedra en la entrada del puente. Y en algún lugar, nadie sabía con exactitud dónde, un oficial alemán sostenía el detonador de las cargas explosivas a punto de usarlo. Timmerman reunió a sus jefes de pelotón. Fue conciso. Había un puente. Iban a tomarlo. Iban a moverse rápido y debían hacerlo de inmediato, porque cada segundo que esperaran era un segundo que los alemanes tenían para detonar las cargas. No habría preparación artillera. Podría dañar el puente. No habría espera de refuerzos. No habría un ensayo general. Solo la infantería, corriendo a través de 300 metros de acero expuesto, directamente bajo el fuego alemán, con la esperanza de llegar al otro lado antes de que el mundo bajo sus pies estallara. Los jefes de pelotón se miraron entre sí. Uno de los sargentos de Timmerman, un hombre llamado Alex Dravik, dijo, según se cuenta, que era la cosa más descabellada que había oído en su vida. Tenía razón. Lo era. Y, aún así, iban a hacerlo. Aproximadamente a las 3 de la tarde del 7 de marzo de 1945, Timmerman ordenó el avance. Lo que sucedió a continuación se puede describir en unos 15 minutos. En realidad, duró mucho menos. El fuego alemán se desató de inmediato. Disparos de fusil, de ametralladora y de armas ligeras desde las torres orientales. El ruido y el caos eran abrumadores. Los hombres de Timmerman avanzaron hacia el puente agachados, usando las vigas de acero como cobertura, pegados a la estructura exterior para evitar lo peor del fuego. Los ingenieros lo seguían, buscando frenéticamente cables de demolición, cortando los que encontraban y rezando para haberlos encontrado todos. Entonces, con aproximadamente 300 soldados estadounidenses en el puente o acercándose a él, los alemanes detonaron lo que tenían. Se produjo una explosión enorme, según todos los testimonios, un estruendo que sacudió las laderas y lanzó una columna de humo y escombros hacia el frío cielo de la tarde. Los hombres de Timmerman se arrojaron al suelo, seguros de que el puente había desaparecido. No se cayó. Lo que los alemanes lograron fue crear un cráter de 9 metros en la rampa de acceso de la orilla oeste y seccionar parcialmente algunas de las vigas de soporte. Fue una explosión grave, pero no fue suficiente. La estructura principal del puente Ludendorff resistió. Desde entonces, los historiadores militares han debatido si esto se debió a cargas explosivas insuficientes, detonadores mojados o defectuosos, cables cortados por los ingenieros estadounidenses o una combinación de los tres factores. Lo que no se discute es el resultado. Timmerman se levantó. Sus hombres se levantaron y siguieron corriendo. Los alemanes lo intentaron de nuevo. Una segunda detonación, de menor magnitud, sacudió la estructura. Una vez más, el puente resistió. Según los informes, los oficiales alemanes en la otra orilla no podían creer lo que veían. Soldados estadounidenses que seguían avanzando, que seguían cruzando, que seguían llegando. El sargento Dravik, el mismo que aquella mañana había calificado el plan de descabellado, se convirtió en el primer soldado estadounidense en llegar a la orilla este. Lo hizo a toda velocidad, zigzagueando durante los últimos 100 metros, temiendo ser arrastrado al Rin en cualquier momento. Lo logró. Tras él, más soldados cruzaron el río. La defensa alemana en la orilla opuesta, ya debilitada por la confusión y el intento fallido de demolición, comenzó a desmoronarse. Al caer la tarde, una cabeza de puente estadounidense en la orilla oriental del Rin, algo que no existía esa mañana, algo que todo el alto mando alemán había considerado esencialmente imposible, se había convertido en una realidad militar. La reacción de ambas partes fue, a su manera, extraordinaria. Del lado estadounidense, el general Dwight de Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, recibió la noticia en su cuartel general, según se cuenta. La consideró de un valor incalculable. Inmediatamente desvió tropas para aprovechar el cruce.
En 24 horas, infantería y blindados adicionales cruzaban el puente Ludendorff. En 72 horas, 8,000 soldados estadounidenses se encontraban en la orilla este. En una semana, la cifra ascendía a 25,000. Los ingenieros trabajaron frenéticamente junto al puente original, que se encontraba en muy mal estado, construyendo puentes flotantes y un segundo puente de pasarela para gestionar el aumento repentino de hombres y material. Por parte alemana, la reacción rozó el pánico. Hitler fue informado esa misma noche y estalló de furia. Ordenó personalmente el Consejo de Guerra y la ejecución de varios oficiales alemanes implicados en el fracaso en la destrucción del puente, incluido el comandante del capitán Brahe, el mayor Hans Schiller. 4 oficiales fueron fusilados, lo que demuestra la gravedad de la pérdida para Hitler. A continuación, ordenó una serie de contraataques cada vez más desesperados para recuperar o destruir el puente, incluyendo ataques aéreos, bombardeos de artillería e incluso un intento de utilizar buzos de combate para colocar cargas explosivas bajo el agua. Un cohete V-2, uno de los pocos usos bélicos de esta arma, fue disparado contra el puente. Ninguno de los ataques tuvo éxito. El puente Ludendorff solo resistió 10 días más. El 17 de marzo de 1945, debilitado por las explosiones previas, el posterior fuego de artillería, el constante paso de vehículos pesados y equipos, y los daños estructurales sufridos durante la semana y media anterior, el puente se derrumbó en el Rin. 28 ingenieros estadounidenses que trabajaban en la estructura perdieron la vida en el repentino colapso. Pero para entonces, ya no importaba. La cabeza de puente estaba establecida y en expansión. El cruce estaba asegurado por otros medios. El río que se suponía que sería el último escudo del Reich había sido quebrantado. Karl Timmermann fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido por su actuación en Remagen. Permaneció en el ejército durante varios años después de la guerra antes de retirarse definitivamente. Falleció en 1971 a la temprana edad de 51 años. Su nombre era conocido entre los historiadores militares, pero no por el público en general, a diferencia de lo que ocurre con operaciones más importantes y célebres. Nunca escribió sus memorias y concedió pocas entrevistas. Según la mayoría de los testimonios, se sentía incómodo con la atención que recibían sus acciones, prefiriendo atribuir el mérito a los hombres que habían combatido junto a él. El sargento Alex Dravik, el primero en cruzar, regresó a su ciudad natal de Toledo, Ohio, y trabajó como carnicero durante gran parte de su vida civil. Él también recibió la Cruz por Servicio Distinguido, aunque el reconocimiento llegó décadas después de lo que merecía. Falleció en 1993. Los 9 soldados estadounidenses identificados como los primeros en cruzar el puente de Remagen se convirtieron, en cierto modo, en meras anécdotas de la historia de la Segunda Guerra Mundial. La operación que posibilitaron, el avance aliado hacia el corazón de Alemania a través de la cabeza de puente de Remagen, aceleró el colapso de la resistencia alemana en el oeste en unas pocas semanas. Algunos historiadores militares han argumentado que el cruce de Remagen, al obligar a la Wehrmacht a responder a una amenaza inesperada en el Rin central mientras el principal esfuerzo aliado se desarrollaba más al norte, contribuyó decisivamente al fracaso alemán en el establecimiento de líneas defensivas coherentes en la primavera de 1945. El propio Eisenhower escribió más tarde que la captura del puente de Remagen había sido una de las sorpresas más decisivas y bienvenidas de toda la campaña en Europa Occidental. Pero aquí hay una lección más profunda, una a la que los planificadores militares y los historiadores vuelven una y otra vez cuando estudian Remagen. La captura del puente Ludendorff no fue producto de una doctrina cuidadosamente elaborada. No fue el resultado de meses de planificación, recopilación de inteligencia y preparación logística. Fue el resultado de un oficial subalterno que, al observar la situación, tomó una decisión en minutos y aceptó todo el riesgo que ella implicaba, no por imprudencia, sino porque comprendió algo que el personal del cuartel general, que observaba los mapas desde la distancia, no podía entender: que en la guerra las oportunidades tienen una fecha de caducidad que no se mide en días ni en horas, sino en minutos. La doctrina militar oficial de la época no contemplaba lo que hizo Timmermann. Ningún manual de campaña del ejército incluía un capítulo sobre encontrar un puente intacto sobre un río caudaloso y cruzarlo corriendo bajo fuego enemigo antes de que éste pueda volarlo. La doctrina era deliberada, metódica y cuidadosamente planificada, y con muy buenas razones. Los asaltos improvisados a través de puentes fluviales defendidos suelen terminar en desastre. Lo que Timmermann poseía no era una violación de la doctrina. Era algo más valioso:
el discernimiento para reconocer cuando la doctrina no se aplicaba, cuando la situación que tienes delante es tan inusual, tan transitoria, tan precisamente situada en la intersección de la confusión del enemigo y tu propio impulso, que la respuesta correcta es dejar de lado manual y actuar. Esta es una cualidad que las Fuerzas Armadas han intentado cultivar desde entonces, con resultados diversos. Es lo que los propios alemanes denominaban Auftragstaktik, tácticas de misión, la idea de que un comandante subordinado debe recibir una misión y la autoridad para cumplirla por cualquier medio que la situación requiera, en lugar de esperar órdenes superiores. La ironía de que las fuerzas estadounidenses, al capturar un puente construido por los alemanes, actuaran precisamente según los principios de la filosofía militar alemana, no debería pasar desapercibida para quien reflexione detenidamente sobre lo ocurrido en Remagen. El puente en sí ya no existe. El puente Ludendorff se derrumbó en el Rin y nunca fue reconstruido. En la orilla oeste, donde los hombres de Timmerman se reunieron y se prepararon para cruzar, ahora se encuentra un pequeño museo, el Museo Deutsche Remagen, ubicado en las torres originales del puente. Los visitantes pueden recorrer las torres, ver fotografías y objetos de marzo de 1945 y situarse a la orilla del Rin donde antaño se alzaba el puente. El Rin sigue fluyendo allí, ancho, gris y frío, indiferente a la historia que se forjó en su superficie. Pero si uno se para en esas torres y mira al otro lado del río, puede imaginarlo, el lejano sonido del fuego alemán, el grito de una orden. Karl Timmerman, de 24 años, poniéndose de pie corriendo hacia la otra orilla, hacia los cañones, hacia el final de una guerra que ya había arrebatado tanto a tantos. Quienes se burlaron de su plan estaban equivocados. No porque la valentía siempre triunfe, no lo hace. No porque la improvisación siempre sea mejor que la planificación cuidadosa, no lo es. Sino porque hay momentos en la historia en que la suma de la preparación, las circunstancias, el error del enemigo y el coraje individual se alinean de tal manera que lo imposible se vuelve, por un instante, absolutamente posible. Y el soldado que captura ese momento, no el general, ni el estratega, ni el hombre con el mapa, sino el joven comandante de compañía en el terreno, con tierra en las botas y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, que mira lo imposible y dice vamos a por ello. Ese soldado es el que cambia la historia. Timmerman tenía 24 años. Había nacido en Nebraska. Su padre era alemán. Cruzó un puente alemán sobre el Rin bajo fuego alemán y abrió una brecha en el muro de un imperio moribundo. Ese es el tipo de historia que la historia debería recordar. Si esta historia te conmovió como conmueve a todos los que la descubren por primera vez, esa sensación de darse cuenta de lo delgada que era la línea entre la historia y el desastre, tómate un segundo y dale a me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que nunca han escuchado estas historias, y estas historias merecen ser escuchadas. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, ahora es el momento. Encontramos las batallas, las personas y las decisiones que moldearon el mundo, y las contamos como merecen ser contadas, con todo el peso de lo que realmente sucedió. Aquí va una pregunta para los comentarios cuya respuesta me interesa de verdad. Si hubieras estado al pie de ese puente el 7 de marzo de 1945, con las cargas explosivas ya colocadas, el fuego alemán proveniente de la otra orilla y tu comandante de compañía ordenándote que corrieras, ¿habrías huido? Dime con sinceridad. Quiero saber qué crees que habrías hecho y por qué. La próxima vez, nos adentraremos en una de las incursiones más audaces de toda la Guerra del Pacífico, una misión tan secreta que los hombres que la llevaron a cabo no supieron la verdad sobre lo que transportaban hasta que ya estaban sobre el objetivo. La decisión se tomó en una sola mañana. El legado perduró 70 años. No se lo querrán perder. Gracias, de verdad, a todos y cada uno de los miembros de esta comunidad que ven, comentan y comparten. Gracias a ustedes estas historias siguen vivas.